El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La admiración del salmista se centra en la manifestación que hace Dios de su gloria, de las maravillas que realiza. Y hoy San Pablo nos está diciendo cuál es la maravilla más grande que Dios ha manifestado. Este bellísimo cántico, himno cristológico de la carta a los Efesios nos centra a todos inmediatamente en Cristo como el único fundamento de todas las maravillas de Dios, como el centro de toda la manifestación de Dios, como la plenitud del amor manifestado de Dios hecho carne. En Cristo todo, absolutamente todo, tiene consistencia, también lo dirá San Pablo en la carta a los Colosenses. En Cristo fuimos creados, pensados, elegidos desde toda la eternidad. En Cristo nosotros somos amados, y somos tan amados por el Padre en Cristo que el Padre no se reservó en entregarlo para demostrarnos todo el amor que nos tiene, y Cristo tampoco puso la más mínima resistencia para entregarse por nosotros, porque Cristo quería que nosotros comprobáramos por sí mismos el amor tan grande que Dios nos tiene y todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Por eso aquella expresión del apóstol, del evangelista San Juan, en el capítulo 3 de su evangelio, se convierte como en el centro de la manifestación de lo que Dios hizo por el hombre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es en Cristo en quien nosotros recibimos toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es en Cristo que nosotros hemos sido destinados a la gloria, y por eso el Padre lo resucitó, para decirnos que va a hacer lo mismo con nosotros. Por eso Cristo ascendió en cuerpo glorioso al cielo, porque en Cristo el Padre nos está diciendo lo que quiere hacer con nosotros. En la autoridad suprema de Cristo como Señor y Mesías, que se apareció a los apóstoles y que en la predicación de los apóstoles
también resucitaba muertos, también curaba enfermos, también doblegaba las fuerzas de la naturaleza, también doblegó las fuerzas de los imperios, incluso de Roma, que en el siglo IV se arrodilla ante el cristianismo y se somete ante el cristianismo. En Cristo el Padre nos está mostrando que está todo el triunfo que nuestro corazón desea y anhela. En Cristo hemos recibido la redención de nuestros pecados. Por su sangre se pagaron todas nuestras culpas, nuestros errores. Por su sangre quedaron saldadas todas nuestras faltas. Y por eso cuando nosotros venimos a la Eucaristía, los cristianos, venimos con alegría, con entusiasmo, y cuando salimos de la Eucaristía salimos victoriosos, gloriosos, felices. Porque no solamente hemos escuchado, sino que hemos sido partícipes en unión con Cristo de una sangre que habla mejor que la de Abel y una sangre que dice que se entrega por el perdón de los pecados. La obra maravillosa de toda bondad que puede existir, de toda gloria, de toda maravilla en este mundo, está en Cristo. Y Cristo es la Eucaristía. Y Cristo se manifiesta en la Eucaristía. Y por eso Dios quiso derramar un derroche de amor en Cristo. Y quiere recapitularlo todo en Él. La gran novedad para el mundo y para la Iglesia está precisamente en que todo queda recapitulado en Cristo. Y Cristo es la Eucaristía. Todo se recapitula en la Eucaristía. Por eso cuando se presentan las ofrendas del pan y del vino, le decimos todos como Iglesia a Dios Padre: bendito seas, Señor, por este pan, bendito seas por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. De ella recibimos toda tu generosidad y por eso recogemos frutos. En ellos sintetizamos los frutos de toda la creación, de los árboles, del cántico, de los pájaros, toda la belleza de la creación la sintetizamos, la concentramos en ese pan y en ese vino que presentamos en la Eucaristía para devolverle a Dios de lo que Él nos ha dado. Recapitulamos la belleza más grande de la creación, que es el hombre, sus esfuerzos, sus fatigas, sus cansancios, sus alegrías, porque le decimos al Señor que son fruto de su bendición y que han venido a través de Cristo. Y se lo presentamos y el Padre luego nos devuelve esa ofrenda, después de que la transforma. Como la creación sigue sometida hoy por el pecado, por eso se la entregamos todos los días en la Eucaristía al Señor para que Él la purifique. ¿Y en qué recapitula Dios toda la maravilla de la creación? En Cristo. Y nos lo devuelve a Él. Todos los días nosotros en la Eucaristía podemos contemplar, vivir y experimentar no solamente la belleza primigenia de la creación cuando vivimos la Eucaristía con fe, sino lo que será en la vida futura, muchísimo más gloriosa, porque la entregamos al Señor, una creación corruptible, y Él nos devuelve una creación incorruptible. A mí me encanta, aquí hay unos pajaritos, unos sinsontes que cantan bellísimo. Y hay veces eso es un concierto todo el día aquí cerca de la capilla o la capilla de las hermanas. Y yo claramente lo puedo ver, que es la alegría que ellos tienen por la presencia de Jesús. Porque a pesar de que el mundo está corrompido hoy, Jesús sigue vivo en la Eucaristía, real en la Eucaristía. Y Jesús sigue transformando. Si Jesús no estuviera sosteniendo eucarísticamente el mundo,
La tierra, y eso lo puede demostrar la ciencia, la tierra hace tiempo hubiera entrado, hubiera colapsado, ya se hubiera explotado el planeta y el universo entero no se sostendría si la Eucaristía, si Cristo no estuviera presente en la Eucaristía. Los pajaritos ya no cantarían. Nosotros no tuviéramos la esperanza, la alegría que todos los días tenemos a pesar de tanta oscuridad, de tanta maldad, de tanto pecado que crece. No tuviéramos la más mínima esperanza en nuestro corazón si no fuera por Cristo Eucaristía. Dios quiso recapitularlo todo en Él y en Él lo sostiene todo. Y por eso la crítica de Jesús a los fariseos, porque han corrompido la voluntad de Dios, han corrompido el querer de Dios, han corrompido la lógica de Dios con sus ritualismos, con sus cultos desviados, a los escribas con sus enseñanzas desviadas, porque no están centrando con sus enseñanzas a la gente en Cristo. Y es sencillo, porque ellos no están creyendo en Cristo, no aceptan a Cristo. Ellos tienen la perspectiva y el criterio de un Mesías diferente al que están viendo ante ellos. Y por eso terminaron condenando a los profetas, matándolos, despreciándolos. Porque los profetas vinieron a anunciar un Mesías, un Salvador, diferente al que ellos concebían, al que ellos percibían, corrompiendo la interpretación de la Sagrada Escritura, porque estaban tan heridos, que todo lo percibían de acuerdo a sus heridas. Qué peligroso es una persona cuando lee la Sagrada Escritura desde sus heridas y no se deja sanar por el Señor, porque todo lo interpreta a partir de su egoísmo, de su enfermedad, de su ceguera, de su oscuridad. Peor cuando una persona está en pecado mortal y lee la Sagrada Escritura. Sobre todo cuando hay algunos que la leen para justificar el pecado, como está pasando hoy en la iglesia, obispos, cardenales, teólogos, que leen la Sagrada Escritura para justificar la corrupción del matrimonio igualitario, para justificar la conducta homosexual como algo bueno y acorde con la voluntad de Dios, y eso no es cierto. Deberían ir a leer más detenidamente a San Pablo. Para justificar las inmoralidades, y por eso el Señor les dice: ay de ustedes, fariseos, ustedes que les edifican mausoleos a los profetas y hablan bien de los profetas, pero no hacen ni viven lo que vivieron los profetas. Hay gente así en la iglesia. Hay gente especialista en resaltar a los santos y la vida de los santos, y se conocen la vida de los santos y dicen que son fascinados con los santos, pero no viven como vivieron los santos. Es más, son hasta tan tremendos que manipulan a los santos para justificar sus corrupciones. Basta ver cómo manipulan hoy a San Francisco de Asís. Para poner a San Francisco de Asís como un indulgente con el pecado y con la inmoralidad cuando no lo fue. Basta ver algunos como hablan de la dulzura, de la misericordia de San Francisco de Asís, que la tuvo y fue similar a la de Cristo. La mansedumbre de San Francisco de Asís, la ternura de San Francisco de Asís, para justificar la deshonestidad y la injusticia. Para decir que San Francisco de Asís admitía y defendía y acogía toda forma de creer en cualquier deidad, cuando eso es falso. San Francisco fue muy claro.
por ejemplo, con los musulmanes. Nunca dejó, con el amor y el cariño, de decirles que la salvación estaba en Cristo y que había que volver a Dios. Nunca dejó de anunciar en su comunidad la conversión. Y hoy hay gente muy corrompida dentro de la iglesia, entre ellos sacerdotes pobres, obispos, que no quieren aceptar que Dios nos está llamando a la conversión, porque el culto que le estamos ofreciendo es un culto vacío, un culto corrupto, un culto manipulado, un culto que no corresponde a la naturaleza de lo que Dios está pidiendo del hombre, la entrega de su vida total a Dios y el sometimiento a la voluntad de Dios. Lo más doloroso en esto, lo más doloroso, siendo doloroso la enseñanza pervertida de varios dentro de la iglesia, siendo muy doloroso eso, lo más doloroso es la cantidad de gente que se vuelve cómplice de eso y se va detrás de eso. Hay de ustedes escribas, y eso es para los sacerdotes, para nosotros los pastores, para los que nos dedicamos a enseñar al pueblo de Dios y a guiar al pueblo de Dios y a catequizarlo y a evangelizarlo. Hay de ustedes escribas, para todos los que estamos ahí en internet y evangelizamos a la gente por ahí, sobre todo para nosotros los sacerdotes. Hay de ustedes escribas que se han apoderado de la llave de la ciencia, como lo hicieron todos los que manipularon a los católicos en Colombia para hacerlos votar por el mal menor. Grandes teólogos, pastores de la iglesia en Colombia, sacerdotes, teólogos, ministros de la enseñanza. ¿De qué enseñanza? Hay de ustedes que se adueñaron de la ciencia del saber, porque no han entrado en la fidelidad moral de Dios, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Pobres de ellos, y sobre todo de aquellos que no se quieren arrepentir. Pobres. ¿Cómo es posible que un sacerdote por internet se atreva a decirle a la gente que es lícito moralmente y que manipule a San Juan Pablo II para decir que se puede votar por el mal menor? ¿Y qué consistía el mal menor? En votar por el aborto, matrimonio igualitario y adopción para personas del mismo sexo. Cuando el Papa Benedicto XVI lo dijo clarísimo, y ahorita van a sacar otro escrito póstumo de él sobre este tema, que la gran amenaza que estaba teniendo la iglesia y el papado en estos tiempos era aceptar el matrimonio igualitario. Y en Colombia miles y miles de católicos votaron por un candidato que proponía el matrimonio igualitario. ¿Cómo vamos a reparar eso? Y la gente se queja de cómo está el país. Lo que Dios está pidiendo de nosotros es reparación, conversión a Él. No por ahí haciendo reuniones y encuentros superficiales y mediocres, que no traen el cambio de la vida. Y la gente es tonta, insensata, que ve los errores, y es grave eso, los ve y prefiere hacerse el tonto el que no los ve, y se hacen cómplices de eso. Porque el que se hace de la oreja mocha se hace un cómplice con ellos. Eso pasó en Colombia. Estando en Italia, un sacerdote me preguntó, me dijo: padre, ustedes en Colombia están muy bien, Colombia por lo menos está muy bien. ¿Cómo están allá con el tema del aborto y el matrimonio igualitario? Y yo agaché la cabeza y le dije: padre, ¿sabe qué nos pasó en elecciones? Y le conté. Más de 10,000 colombianos, y entre ellos la mayoría eran católicos, hasta hicieron ayunos, vigilias o adoraciones al Santísimo. No solo votaron, proponían la votación
por un candidato que proponía el aborto. Eran los dos candidatos abortistas, uno menos que el otro, y el matrimonio igualitario y la adopción para personas del mismo sexo. Padre, y la campaña de grupos católicos, hasta de sacerdotes en Colombia, era que había que votar por el mal menor, porque este abortaba menos y este proponía un matrimonio igualitario en menos cantidad que el otro. Y el padre se puso la mano en la cabeza y dijo, no te puedo creer, se escandalizó. Me dijo, si aquí en Italia nosotros estamos tratando de extirpar errores que hemos cometido, entonces Colombia no es tan católico como parece ser. No todo lo que brilla es oro. Y menos mal el Señor está quitando las mantas para que nosotros no nos dejemos engañar. ¿Saben qué es lo más grave de esto? Que la gente se sigue alimentando de estos instructores. Eso es grave porque es volverse cómplice de ellos. Alguien me mostró y me dijo, padre, ¿usted conoce a este sacerdote? Le dije, yo no lo conozco, pero he escuchado hablar muy bien de él. Me dijo, es de una doctrina muy ortodoxa. Padre, le quiero poner un video. Me puso un video como de 10 minutos. Y el sacerdote, que se dice que es moralista, justifica en que en una votación se puede optar por el mal menor. Y le dije, eso no está bien. Y me dice, padre, la gente le escribió y le dijo que eso no estaba bien. Entonces a la siguiente puso este video y en el otro video decimos, bueno, no lo llamemos mal menor, llamémoslo bien mejor. Dije, peor todavía, no vuelvas a escuchar eso. Yo no sé quién es él, ni a mí me corresponde juzgarlo a él, pero eso es un error nefasto que tú no debes aceptar. Padre, pero lo sigue mucha gente. El problema es de esa gente que lo sigue. Ignorantes, necios, ciegos. Otro me manda a otro sacerdote y me dice, padre, este sacerdote lo conoce. Y dije, yo hace muchos años yo no escucho predicadores ni nada de eso. Me dediqué a quedarme con el catecismo, el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios, Santísimo, Santo Rosario y Eucaristía. No tengo tiempo para nada más. Me dice, mire padre, este habla del mal menor también y va por la misma línea que usted va. Y le dijo, bueno, yo voy por la línea de la iglesia, yo no voy por la línea de nadie más. Y me manda un video corto y el sacerdote dice allí que elegir el mal, yo no sé quién es el sacerdote porque yo no lo conozco, no es la persona, es lo que está diciendo. Dice que elegir el mal filosóficamente está mal. Lo dice y es verdad porque eso no es razonable. Nadie racional que sea apenas medio inteligente jamás va a elegir el mal. Dice que en la moral jamás es posible elegir el mal porque moralmente no se puede elegir el mal. La moral es para elegir lo bueno en todos los ámbitos morales. Vaya, pregúntele a un budista para ver si el mal a él le sirve para elegir el mal, le va a decir que no, para elegir el bien. El problema es la percepción moral que tiene la gente. Y entonces yo dije, no, pues está muy bien. Dice, los católicos, más o menos así, católicos o cristianos, elegimos el bien. Perfecto, está muy bien. Nosotros elegimos el bien. O lo que tenga apariencia de bien. Yo le dije a esta persona, le dije a alguien, yo ya lo tenía claro, pero dije, para no, le mostré a alguien que estaba conmigo, escucha esto, ay padre, qué bueno, está de acuerdo. Y le dije, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y me dijo, sí. Le dijo, o sea que si a ti te aparece algo con apariencia de bien, tú lo eliges. Entonces me quedó así. Y le dije, ¿tú sabes cómo se viste Satanás? Me dice, padre, pues con apariencia de bien. Entonces tú eliges todo lo que tenga apariencia de bien. Ah, no, padre. Satanás siempre se viste con apariencia de bien. Los católicos no elegimos apariencias, jamás. Para eso nos hicieron racionales. Para eso nos dieron la revelación bíblica. Para eso nos dieron la tradición de la iglesia. Para eso tenemos el magisterio auténtico de la iglesia. Porque si algo
viene con apariencia de bien y no nos queda claro, vayamos allá a estos elementos que son los que nos van a ayudar a desenmascarar al diablo. Y le dije, no vuelvas a escuchar a ese sacerdote. Y es problema tuyo si lo escuchas, porque está viciado de relativismo. Padre, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, no, porque algunos dicen, no, es que con el padre Omar es muy tremendo porque entonces nada tiene validez. ¿Quién dijo que yo le he dicho a la gente que nada tiene validez? Lo que pasa es que a la gente no le gusta lo que yo le propongo, a mucha gente no le gusta lo que le propongo, que es el Señor. Yo a veces voy a predicar retiros y la gente me levanta la mano y le dice, padre, ¿usted ha escuchado a tal y tal sacerdote? Y le dije, pues yo no escucho sino al Señor. Cojo el catecismo, el magisterio de la iglesia, porque sé que ahí está el objetivo. No es mi verdad, es la de la iglesia. Y es el Señor. Padre, ¿usted lo puede ver? ¿Usted qué sacerdote nos recomienda? Y le dije, yo no te voy a recomendar a ningún sacerdote, te voy a recomendar al único, sumo y eterno sacerdote que es Cristo, y está en el sagrario, está en la Eucaristía, está en la Biblia, está en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Y está en el corazón de la Virgen rezando el rosario. Ah, no, padre, pues tampoco así. Bueno, si ustedes se quieren quedar, cada uno es libre de elegir. Yo elegí al Señor. Si tú quieres elegir instrumentos y quedarte con ellos, quédate tú con ellos. Si tú crees que son ellos los que te van a justificar, te van a dar la salvación y te van a llevar al reino de los cielos, quédate con ellos, tú eres libre. Yo no me voy a ir para allá, yo ya elegí al Señor. Yo ya lo elegí y yo no me voy a ir para otro lado. Si a ti no te gusta mi Señor, pues bueno, ya tú tienes, elige otro. Ay de ustedes, escribas. Y hoy sí que hay de esos que son conocedores de toda la fe, pero llevan a la gente al error. Pero ¿saben qué es lo más terrible? A mí lo que más me duele como pastor, y no solo me duele, me aterroriza, porque me da un terror y un pavor cuando veo a la gente ciega, y aún sobre todo cuando veo a personas que se dan cuenta del error y siguen metidas ahí. ¿Ustedes creen que para dónde se van a ir? Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al mismo hoyo. Y después contaminados hasta donde ya no más, con la vida vuelta un 8. No son capaces ni de luchar con la mínima tentación, porque la primera que les viene caen. No, Padre, pero el Señor que es misericordioso entiende. ¿Sí? Es que, pues a mí no me ha dado la gracia todavía de la castidad para vencer la lujuria, la pornografía, los malos pensamientos. Yo todavía no he recibido eso. Con esa mentira viven. ¿Y tú eres bautizado? Sí, Padre. ¿Y entonces qué recibiste en el bautismo? Ah, pues no, pues a mí me dieron, pero la pureza todavía no me la han dado. Mentiras. A todos nos la dieron, porque nos dieron la pureza de Cristo. Que tú seas infiel y estés defendiendo un error. Por eso la Iglesia nos enseña en el catecismo que uno de los dominios que pervierte la vida, uno de los dominios es la impureza doctrinal. Convéncete de errores para que veas cómo comienzas a vivir en el error. Y muchos de estos que enseñan es que ya se han convencido. Ellos tienen ya una estructura mental de ese error y así viven y así lo enseñan. Por eso en la iglesia tenemos cosas tan dolorosas hoy aún en la vida sacerdotal con el tema de la lujuria. A los pobres sacerdotes se los está tragando la lujuria. A las pobres religiosas y pobres se los está tragando la lujuria. A los matrimonios se los está tragando la lujuria. Esposos que solamente viven para el instinto carnal. Y esposas que por miedo a que él se vaya, tienen la concepción de esto del mal menor en la práctica.
Padre, pues peor que vaya y se prostituye y se acueste con otra por allá, pues mejor yo por miedo a que no lo haga, pues cedo a lo que él me pida. Y ella se está prostituyendo ahí con él, porque hasta dentro del matrimonio puede haber prostitución y adulterio y fornicación, todo eso. Por eso el Señor lo dice en el Evangelio. Moisés, quien repudia a su mujer y se divorcie de ella y se case con otra, comete adulterio, a no ser por inmoralidades, que es la traducción. Porque hay matrimonios que convierten la vida conyugal en pura pernición lujuriosa y de orgías. Y entonces ya el esposo no tiene una hija de Dios con él, un templo del Espíritu Santo, una tienda, una morada del Señor, sino que tiene una mercancía que le produce placer y goce sexual en todos los sentidos. Basta ver cómo hay movimientos laicales que predican y admiten dentro de la vida conyugal una cantidad de prácticas espantosas. Y como yo soy sacerdote y escucho a la gente, y a mí me toca escuchar esos pavores infernales que viven dentro de la vida conyugal muchos matrimonios católicos. Porque algunos han cogido las llaves de la ciencia para torcer el camino de los cristianos. Es evidente hoy en la iglesia. Dentro de este sínodo estaba la pretensión. En las dos secciones hubo la pretensión de que se cambiara la moral sexual de la iglesia. Una manera nueva de mirar, ya que la iglesia no hable que esto es inmoral, que esto es pecado, no. La presión que tiene el Papa hoy frente a esto es espantosa. Pero es que San Pablo lo decía ayer, ni los fornicarios, ni los adúlteros, no podrán entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo van a cambiar la palabra de Dios? Hay algunos artificiosos que se ponen a hacer traducciones perversas. Y de eso hay mucha gente hoy. Por eso nosotros tenemos que orar mucho y no dejar de poner nuestra confianza en Jesús Eucaristía y no dejar de tener la certeza en nuestro corazón que a pesar de toda esta maldad y pecado infernal que hay hoy en el mundo y aún dentro de la iglesia, Cristo se sigue ofreciendo y su sangre es eficaz para la redención del mundo. Mientras muchos no creen, nosotros creamos. Mientras muchos no adoran al Señor en la Eucaristía, adorémoslo nosotros, por nosotros y por ellos. Lo más hermoso en la Iglesia Católica es que somos un cuerpo místico. Y un miembro puede hacer mucho por los demás miembros. La mano puede ayudar para que la cabeza no tenga más dolores. ¿Sí? La nariz puede ayudar para que se resuelvan los dolores de la cabeza o para que se resuelvan los problemas respiratorios de los pulmones. Con un miembro, uno, que trabaje en función de todo el cuerpo, Dios puede redimir de forma misteriosa todo el cuerpo. Por eso siempre decimos Padre nuestro, porque mientras hay unos que no le dicen a Dios que es su Padre, sino que le dicen a través del pecado, al demonio, que su papá es Él, nosotros por ellos le decimos a Dios Padre nuestro, mío, e incluso de ellos que no creen y que se están prostituyendo hoy y que pretenden prostituir a la esposa de Cristo, que es la Iglesia, incluyendo sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, matrimonios católicos,
toda la perversidad que hay hoy. Le decía el Señor a Santa Margarita María de Alacoque, le mostró, ella sufrió mucho, porque le mostró el dolor que él tenía en su corazón por la indiferencia de los hombres, y sobre todo de los miembros del cuerpo místico. Aquellos que dicen que los santos no se detenían a mirar los errores que habían en la iglesia, o los horrores más bien, ¿sí? Pues aunque ellos no se detenían a mirar, Dios se los mostraba. Y le mostraba cómo estaba su cuerpo místico. Y el Señor le dice a Santa Margarita María de Alacoque, al menos tú ámame. A los pastorcitos en Fátima con la Virgen eso fue más fuerte todavía. Les mostró el infierno y las almas de los condenados en el infierno por no convertirse en el Señor. Fue más fuerte. Y algunos en la iglesia dicen que ese tipo de revelaciones no vienen de Dios, sí. Y les mostró. ¿Y qué les dijo la Virgen a los pastorcitos? Dios quiere que ustedes se ofrezcan y acepten todas las pruebas y sacrificios, sufrimientos que Él les mande, y se ofrezcan en súplica por la conversión de los pobres pecadores. Y por eso les enseñó oraciones de reparación, como una de ellas a la Eucaristía: Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero y yo te amo. Te pido perdón porque la Virgen les mostró que en la iglesia había gente que no creía. Miren los milagros eucarísticos a quienes les están sucediendo, a sacerdotes que han perdido la fe. Lo sabemos por la historia de los milagros eucarísticos. Donde ha habido milagros eucarísticos es porque se ha perdido la fe en la Eucaristía. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Así está mostrando Dios cómo está la iglesia. Sacerdotes, obispos que ya celebran la Eucaristía y no creen que Jesús está vivo en la Eucaristía. No creen. Hacen el rito, sí, y hasta lo hacen fascinante, y hasta se visten de falsa piedad, pero no creen que Jesús está vivo y que Jesús en la Eucaristía tiene el poder y la potestad para vencer en mí el pecado, cualquier pecado. No creen, ya perdieron la fe. Hay sacerdotes que prefieren justificar las inmoralidades y perversidades porque no creen que Cristo las venció ya y las vence en mí, como pasó en Colombia con todos estos católicos del mal menor. ¿Por qué optaron por el mal menor? Porque no tenían fe para creer que Cristo ya triunfó sobre el mal. No creían, perdieron la fe. Y por eso el Señor les advierte a los fariseos que ellos van a tener que dar cuenta de la sangre de los profetas, porque no creyeron en Jesús. Y para que los dicen que el Señor no muestra esas cosas, que se lean la parábola del pobre lazo y el rico Epulón, porque hay algunos que no creen que hay un juicio y que los que se la pasan hoy banqueteando y gozándosela y ufanándose, presumidos en las infidelidades y se dicen ser muy católicos, creen que van a obtener un premio muy alto en la otra vida. Pues ese rico estaba por allá y no podía pasar donde estaba Lázaro, y deseaba que Lázaro mojara, que fuera la punta de su dedo en agua para que le mojara la punta de su lengua. No seamos acólitos del mal, del pecado, no lo toleremos. Que es que Cristo no juzga a nadie, aquí está haciendo un juicio crítico a los fariseos, y son sus hijos y los ama.
Pero eso era Cristo. Pues es que a nosotros nos dijeron que nos tenemos que parecer a Cristo. Imagínense si yo me tapo los ojos para ver la corrupción que hay hoy dentro de la iglesia. Y lo peor de todo, si me callo y guardo silencio frente a ello, me van a pedir cuentas en la eternidad, porque a mí me confiaron este ministerio para anunciar lo que Cristo anuncia. Cuidado con los movimientos laicales. Hoy varios movimientos están pervertidos y llenos de teología protestante y perversa y dañina. Volvamos a la Eucaristía, volvamos a la iglesia, volvamos al principio y a la esencia de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura, la Eucaristía, la Virgen con el Santo Rosario y el Catecismo. Por favor, cuídense de las redes sociales. Es una contaminación perversa de lo que la gente se está llenando, y por eso hay gente embotada. Una vez una persona, padre, yo lo escucho a usted todos los días, y viene y comienza a contarme una cantidad de dificultades que tenía. Yo la miro a los ojos y le dije, ¿qué más? ¿Y qué estás haciendo con tu vida? Porque si tú estás haciendo lo que yo les digo en las homilías, que es la palabra de Dios, el Santísimo, poner la confianza en la Virgen a través del rezo del Santo Rosario y el Catecismo, y no te estás pegando de otra cosa, tienes que tener una alegría y una paz muy grande en el corazón. Tribulación no te va a faltar por todos los lados, pero con mucha fuerza interior. ¿Por qué estás así? Algo estás... No, nada, padre. Y miro a los ojos de esta persona y tú estás escuchando cosas. Claro. Padre, es que el gran aviso, que esto, que el Apocalipsis, que no... No. Vaya la palabra de Dios, dejemos de ser osados. ¿Qué cuento de estar viendo cosas por ahí? ¿Es que no nos basta Cristo? A ustedes no se les va a dar otro signo más que el del profeta Jonás. No se les va a dar otro signo, porque aquí hay alguien más que Jonás. Padre, es que no entiendo la palabra de Dios. ¿Cómo la vas a entender si te llenaste de basura? Escuchando toda la vida cosas que no son Cristo. ¿Cómo la vas a entender? La gente es muy temeraria, muy temeraria. Dios no nos manda a eso, la Virgen no nos ha mandado a eso. Y si hay mensajes que manden a eso, no son de Dios. La Virgen en Fátima mandó fue a reparar y ofrecerse, porque es la línea de la Sagrada Escritura. Y si uno no está encontrando la plenitud de su vida en Cristo, en la Eucaristía, en el Santísimo, en su palabra y en el Catecismo, que es la iglesia, está la iglesia expresada ahí, y no la está encontrando en la Virgen, en el rezo del Santo, algo mal anda en mí. Algo torcido hay en mi corazón. Porque como hay algunos que sí encontramos plenitud, paz, dicha, felicidad en eso. Y Dios no es un Dios elitista. Lo mismo que me está ofreciendo a mí el Padre Omar es lo mismo que les está ofreciendo a ustedes. Lo mismo de lo que yo como todos los días es lo mismo que les está ofreciendo a todos ustedes para comer. Es el mismo. Y Él no es elitista. Algo mal hay, anda en tu corazón. Algo mal está por ahí. Algún desorden hay interiormente. Todavía te falta limpieza para detectar que solamente el Señor es el único que da la plenitud. Y por eso la necesidad de convertirnos al Señor. El Señor quiere plenificarnos a todos, a todos. Él es nuestra dicha, nuestra plenitud, y en Él Dios nos ha bendecido. Si tú andas mal, revísate. Si estás siendo fiel, porque algo debe estar pasando. ¿Cómo hay algunos que estudiamos el catecismo y nos da una plenitud? Si estamos constituidos de lo mismo. Inteligencia nos dieron a todos, voluntad nos dieron a todos, libertad nos dieron a todos. Todos estamos capacitados. Hay algo por allá adentro. Alguna orientación por ahí desordenada que no coincide con el Señor. Algo está pasando. Porque si centramos toda nuestra vida en Él y comenzamos a ambicionar el cielo y al Señor y solo al Señor y nada más que al Señor,
así se pierda todo. El corazón se comienza a llenar de plenitud, de una libertad que entre más rápido nos llegue, lo que más puede atormentar a una persona es la muerte. Y entre más rápido nos llegue, mejor, ¿sí? Como San Ignacio de Antioquía hoy. Entonces, retornemos a Cristo. No nos dejemos permear de tanta basura que hay hoy. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por las apariencias. Olamos bien las cosas. Cuidado. A cada uno nos han capacitado. Y el Señor es fiel. Hoy lo está cantando el salmista.